Ante todo, un cordial saludo y hoy quiero empezar hablándote de una mujer que nunca estudió finanzas. De hecho, ni siquiera terminó la primaria. Llegó hasta cuarto grado. Se llamaba Petra. Nació en un pueblo remoto en el interior de Venezuela, conocido como San Juan de los Morros. Fue madre soltera de 7 hijos. No tuvo un trabajo fijo en su vida. Ya se ganaba la vida era planchando ropa, vendiendo empanadas, vendiendo lo que pudiera. Pero fíjate, Petra tenía algo que muchos profesionales con maestría no tienen: claridad sobre lo que importa. Ella decidió que todos sus hijos, los 7, se iban a graduar de la universidad y lo logró. Petra era mi abuela materna. Ella me dejó 3 grandes enseñanzas grabadas en mi mente: la importancia de educarse, el orden y buscar siempre el progreso. Y eso es lo que mueve todo lo que hago hoy. Ahora, yo crecí en Caracas, Venezuela, en un hogar donde se valoraba muchísimo la educación, pero donde nunca se hablaba de dinero. Y no porque no importara, sino porque nadie sabía cómo, no era algo que se dominaba. Era un tema que simplemente no existía en la mesa. Y la verdad es que eso es algo que yo he descubierto a lo largo de mi carrera, que le pasa a la mayoría de las familias. El dinero está ahí todos los días, en cada decisión, en todo momento. Pero nadie te enseña a tener esa conversación. Cuando nadie te enseña, pues de adulto repites todo lo que viste, todo lo que oíste y lo que viviste en la infancia. Ese silencio alrededor del dinero fue lo que moldeó mi obsesión por entenderlo y eventualmente por enseñar justamente a otros a cómo navegarlo y utilizarlo con inteligencia. Yo estudié economía en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela y mientras todavía estaba en la carrera me dieron la oportunidad de ser preparador de matemáticas financieras. Yo tenía 19 años y estaba convencido de que si yo entendía el tema, los demás también lo iban a entender. Así de simple. Pero no fue así. Recuerdo que en una de mis primeras clases, uno de mis estudiantes me dijo: oye, Julio, yo sé que esto que tú nos estás explicando, todas estas fórmulas, estas teorías, son importantes, pero la verdad es que yo no las entiendo. Y la primera reacción fue pensar que, bueno, quizás él no estaba prestando atención suficiente o algo por el estilo. Pero cuando me fui a mi casa esa noche y repasé todo lo que yo había dicho en clase, me di cuenta que el problema no era el estudiante. Era como yo se lo estaba explicando, por supuesto, como preparador y profesor novato. Yo estaba hablando para mí, no para él. Y ese día entendí algo que no me ha soltado desde entonces. A mí me apasiona tomar algo que parece complicado y hacerlo sentir simple, personal y humano. Esa fue la primera vez que sentí que enseñar no era solo transmitir información, era conectar. Y cuando eso pasa, la otra persona no solo entiende, sino que también se siente capaz de ejecutar lo aprendido. Y entonces, después de graduarme, me quedé como profesor de esa misma materia por 3 años. Y eso me confirmó algo. Lo mío era esto: ayudar a la gente a entender lo que nadie les había explicado bien. Después, bueno, hice mis maestrías en Madrid y en Boston, pero la verdad es que lo que realmente me marcó no fueron los títulos universitarios, fue ese salón de clases, esa experiencia de ver a alguien pasar de no lo entiendo a ahora sí lo veo con claridad. Y eso es lo que hago hasta hoy, solo que el salón de clases cambió. Te cuento que en el año 2011, con 25 años, casado y con un hijo de casi 4 años en ese entonces, tomé la decisión de emigrar a los Estados Unidos. No fue una decisión fácil. Venezuela en ese momento estaba pasando lamentablemente pues, por un momento en el que las instituciones financieras estaban desapareciendo y mi futuro profesional estaba limitado. Pero más que mi futuro, se trataba del futuro del único hijo que tenía en ese momento. Así que llegué a este país hermoso, Estados Unidos, a empezar desde cero. Y yo sé, nunca se empieza desde cero. Pero cuando lo digo así, de verdad lo digo en serio, porque una de las cosas más difíciles de emigrar no es solo dejar atrás tu país, es descubrir que lo que sabías ya no aplica igual. Yo venía con una carrera de finanzas, con años de experiencia, y de repente estaba en un sistema que era completamente nuevo para mí, nuevas reglas fiscales, nuevos productos financieros, nuevas formas de manejar el crédito, y todo lo que yo daba por sentado, por cierto y conocido, pues aquí funcionaba totalmente diferente. Y eso te pone en un lugar muy vulnerable porque sientes que sabes, pero al mismo tiempo no sabemos nada. Ahora, lo que te voy a compartir en este momento no es tan fácil de contar para mí, pero creo que es importante. Y para que entiendas lo que vino justamente después
necesitas saber de dónde venía y dónde empezó mi evolución. Mi carrera en Venezuela había ascendido muy rápido. Yo fui pasante, luego asesor financiero, luego tesorero de un banco, luego CFO o vicepresidente de finanzas de un grupo financiero internacional, todo en un lapso muy corto de 6 o 7 años, ganando muy buen dinero para alguien de 25 años. Te voy a ser muy honesto, me sentía invencible. Un poco de arrogancia quizás. Esa soberbia me nubló. Todo lo que ganaba me lo gastaba. Viajes, carros, restaurantes. Vivía como si el dinero nunca se fuese a acabar. No ahorré nada. No planifiqué nada. Y cuando llegó la época difícil, porque siempre llega, pagué un precio muy alto. El estrés financiero detonó en mi cuerpo enfermedades crónicas autoinmunes, perdí 15 kilos aceleradamente, fui hospitalizado en par de ocasiones y en una de esas casi pierdo la vida en el año 2014. Y lo que me dolía, lo que me desgarraba por dentro, no era la enfermedad nada más, era la vergüenza, porque yo era el que supuestamente sabía, el que había estudiado esto, el que le decía a la gente cómo manejar su dinero, y ella estaba yo en una cama de hospital sin poder pagar mis propias cuentas. Y en medio de todo esto, casado, ya con 2 hijos en ese entonces, enfermo, yo no dejaba de preguntarme, ¿cómo alguien que se supone que sabe de finanzas, con títulos universitarios, pudo terminar así? Esa pregunta cambió mi vida. Porque la respuesta fue incómoda, pero al mismo tiempo reconozco que liberadora. Entendí 3 cosas. Primero, que antes que economista y asesor financiero, soy un humano. Segundo, que el conocimiento financiero es solo una parte de la fórmula, que la mayor parte depende de tus hábitos y de cómo piensas respecto al dinero. Y tercero, que esos hábitos vienen de tu programación mental, de tus creencias, de cómo tu mente procesa la relación con el dinero. Ahí fue cuando reconecté con unas disciplinas que yo había estudiado en mi época universitaria, pero que no había logrado integrar, que son las finanzas conductuales y las neurofinanzas, o sea, la combinación de psicología, neurociencia y la estrategia financiera. Y de esa crisis nació lo que hoy día llamo bio-neurofinanzas. Y cuando empecé a trabajar con esa visión, algo se me hizo evidente. Muchas de las personas a las que yo acompañaba, empresarios, familias, muchos con ADHD, por cierto, tenían una relación con el dinero que no encajaba en los moldes tradicionales. Les daban presupuestos rígidos y no los podían seguir. Les daban planes lineales y se sentían perdidos. No porque fueran desordenados o irresponsables, no se trata de eso, sino porque su mente simplemente procesa diferente. Recuerdo un día que un cliente me dijo, mira Julio, yo sé que gano bien y mis empresas están produciendo dinero, pero cada plan financiero que me han dado, cada plan financiero que me hacen, termina en una gaveta, ni lo veo. Y no porque no me importe, sino porque no está hecho para cómo yo proceso y cómo yo funciono. Y el estrés financiero que genera esa desconexión entre el consejo que recibes y la forma en la que tú realmente operas y la visión que tienes de vida, pues la verdad es que ese estrés es real y yo lo viví en carne propia. Cuando tú entiendes cómo funciona tu cerebro, tú puedes diseñar una estructura financiera que trabaje a tu favor, no en contra. Y fíjate que en la práctica lo que hago es algo bien sencillo. Yo trabajo las finanzas a 3 tiempos. Primero, exploramos el pasado, de dónde viene tu relación con el dinero, cuál ha sido tu patrón, y eso solo ya te da una claridad enorme, porque entiendes por qué haces lo que haces. Segundo, entendemos el presente. ¿Cuál es tu punto de partida real? Libre de juicios. Y ahí es donde muchas personas respiran por primera vez, porque dejan de adivinar y empiezan a ver los números con más calma. Y tercero, nos proyectamos hacia el futuro. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo se ve tu vida ideal? Y trazamos una ruta clara para llegar allí. Cuando tú tienes esa ruta, las decisiones del día a día dejan de sentirse como un peso en los hombros. Y ahí es donde aparece la motivación, porque ya no estás caminando a ciegas. Y eso no requiere que tu cerebro funcione de una manera específica, de otro planeta. Requiere claridad. Y la claridad se construye. Ahora bien, mi abuela no tenía títulos universitarios, no tenía metodología, no tenía canal de YouTube, ni siquiera existían las redes sociales, pero entendió algo que a mí me costó una crisis aprender, que sin estructura no hay progreso. Y que esa estructura tiene que estar diseñada para ti,
para cómo tú funcionas y para hacia dónde tú quieres llegar, no para un modelo genérico que no te contempla. A la fecha llevo más de 20 años en la industria financiera. He formado a más de 10.000 personas en educación financiera. Escribí 3 libros y comparto contenido, por cierto, en mi canal de YouTube, Julio Finance, porque sigo creyendo con convicción en lo que me enseñó mi abuela, que más importante que los títulos, porque la educación es importante, pero es también tener claridad sobre lo que importa, actuar con intención. Dirijo una firma donde trabajo mano a mano con empresarios y familias latinas en los Estados Unidos. Los acompaño a ordenar sus finanzas, proteger lo que han construido y hacer crecer su patrimonio. Pero ya no lo hago desde un salón de clases, lo hago desde sus números reales, sus negocios, sus hogares, su realidad y sus decisiones del día a día. Pero mira, si algo he aprendido en estos 20 años es que la educación financiera no puede ser una receta igual para todos. No puede ignorar cómo piensas, no puede ignorar cómo sientes y no puede ignorar cómo procesa tu cerebro la información. Y no puedes ignorar tampoco de dónde vienes, porque si tú, al igual que yo, emigraste, si tú empezaste de cero, en sentido figurado, en un país nuevo, si tú estás construyendo algo desde la nada, con reglas que nadie te explicó, tu camino financiero no se parece al de nadie más. Y eso no es una desventaja, es tu realidad. Y merece un plan hecho para esa realidad y para lo que quieres construir a partir de ella. Y si tu mente procesa diferente, si los planes tradicionales nunca te sirvieron, si cada vez que alguien te dijo, haz un presupuesto, sentiste que te estaban hablando en otro idioma, repito, no es algo que esté mal contigo, es que te dieron herramientas que no fueron probablemente diseñadas para ti. Yo sé lo que se siente estar allí. Sé lo que se siente saber que deberías poder con esto de las finanzas, pero en realidad no ejecutarlo de la manera adecuada para ti mismo. Sé lo que se siente creer que el problema eres tú. Yo creí eso durante años, hasta que entendí que el problema no era yo. Era que el sistema estaba de alguna manera diseñado para patrones que no encajaban conmigo. Y por eso estoy aquí. No para decirte que tengo todas las respuestas, sino para decirte que tu punto de partida, sea cual sea, es válido. Que no importa si empezaste tarde, no importa si cometiste errores, si sientes que vas atrasado cuando te comparas. Lo que importa es que hoy, ahora mismo, puedes tomar una decisión diferente. Porque tu relación con el dinero es tan única como tu forma de pensar. Y cuando alguien te ayuda a entender eso, todo cambia. Y quiero cerrar con algo que le digo a cada persona que se sienta conmigo, sobre todo los que se sientan por primera vez. No necesitas ser un experto en finanzas para tener el control de tu vida y tu porvenir financiero. Solo necesitas claridad, un plan que respete quién eres y apunte hacia donde tú quieres llegar en tus propios términos. Pero por supuesto, la decisión de empezar, al menos hoy. Mi abuela lo hizo con 4º grado de primaria. Tú puedes hacerlo con lo que tienes hoy. Y bueno, si algo de lo que te compartí ha resonado contigo, también te invito a que te pases por mi canal de YouTube, Julio Finance, donde me puedes conseguir y donde comparto cada semana cómo poner tus finanzas en orden. Espero verte muy pronto, así que te espero por allá.